Ok, entonces vamos a comenzar con un breve repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de la estructura de esta sección, Romanos 5 al 8. Va a ser muy importante en la exposición de esta sección, va a ser muy importante mantener en memoria estos temas que vimos en la estructura. Entonces, ¿cómo podemos resumir el mensaje de Romanos 5 al 8 pensando en la estructura y cómo Pablo repite temas en capítulo 5 y en capítulo 8? Si alguien te preguntara, ¿qué es el tema de Romanos 5 al 8? ¿Okay? Tú dirías, bueno, si estudias Romanos 5 al 8, ¿qué? Okay. Los resultados, beneficios de la justificación. Okay. ¿Y cómo podemos resumir el punto principal pensando en la justificación y el gran beneficio que nos trae según capítulos 5 al 8? Y ahí se puede ver, ¿verdad? En el punto principal del bosquejo. Ajá. Joel. Un resumen podría ser la seguridad de la salvación futura por la evidencia de la salvación presente. Ok, bien. Okay. Entonces hay una conexión entre lo que estamos experimentando o lo que hemos experimentado por medio de la justificación y lo que vamos a experimentar en el futuro. Entonces tenemos la esperanza, ¿verdad? De la gloria, la salvación futura. ¿Qué más? ¿Qué son otros temas que vimos? En página 40, en la parte superior, hay un resumen ahí de esos temas. Entonces, si pueden leer, pueden resumirlos. Sí, tenemos la esperanza de la gloria y de la salvación futura de la ira de Dios. Ok, entonces es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Okay. Nuestra justificación es la garantía de esta salvación futura. Entonces es la salvación pasada, salvación futura, y todo eso es a pesar de ¿qué? Porque a veces cosas nos pasan, nos ocurren que causan que perdamos nuestra esperanza. ¿Qué son? Sí, las tribulaciones y el sufrimiento. Y ya que somos justificados por la fe, sabiendo que hay gloria futura, ¿cómo debemos responder a ese sufrimiento, a la persecución, las tribulaciones? ¿Okay? Con paciencia. ¿Okay? Dios nos llama a ser pacientes y Dios nos ha dado a alguien que nos ayuda con eso. Es el Espíritu Santo. Y tanto en capítulo 5 como en capítulo 8, Pablo enfatiza eso, que el Espíritu Santo ministra a nuestros corazones, nos recuerda del amor de Dios, nos recuerda de nuestra posición como hijos de Dios. Entonces Él nos ministra en nuestra tribulación. Ok, y en punto 5, inciso 5, aquí en página 40, notamos que la estructura de esos capítulos se puede representar como un quiasmo que también nos ayuda a ver los puntos principales. Entonces, vamos a seguir con la exposición. Aquí en punto C, exposición de Romanos 5 al 8. Ya que hemos visto la panorama, la perspectiva más amplia, entonces vamos a ir pasaje por pasaje en esta sección, tratando de entender lo que Pablo nos quiere enseñar. ¿Ok? Entonces, punto 1. Tenemos la seguridad de la esperanza de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. Y es el punto que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces vamos a notar en esta sección todas estas ideas. Inciso A.
Nuestra esperanza fluye de nuestra justificación. Y es lo que vimos en versículo 1 de capítulo 6, de capítulo 5, perdón. Es una transición importante en el libro. ¿Okay? 5:1 al 3, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y sigue hablando de esos sufrimientos. Entonces, lo vimos en 5, también en capítulo 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Bueno, desde versículo 18, o sea, estamos en versículo 28, desde 18 Pablo ha estado hablando de los sufrimientos de esta vida. Entonces, cuando él dice todas las cosas, está hablando de nuestra experiencia de sufrimiento. Todas las cosas para el bien, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo vamos a ver cuando hablamos del capítulo 8, pero tenemos aquí una cadena de acciones de Dios. Antes conoció, y a los que antes conoció predestinó. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también glorificó, terminando con la glorificación. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene esta esperanza? En esa actividad pasada de ser justificados. Okay, inciso B. Nuestra esperanza, no solamente viene de la justificación, pero nos soporta en medio de la realidad de la vida difícil. Nos soporta en las tribulaciones. ¿Alguien que lea 2b a 4, por favor? Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Okay. La cosa bonita es que Pablo no solamente nos está diciendo que la esperanza nos soporta en las tribulaciones, él explica exactamente lo que es la función de las tribulaciones en nuestra vida. No es simplemente por ser justificados podemos aguantar. Él lo va a llevar un paso más allá de eso para ayudarnos a entender que las tribulaciones tienen una función en ese proceso. Okay. Primero nos da gozo en la tribulación. Okay. 3a, no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Entonces no es, ay de mí, estoy sufriendo, tengo que aguantar porque sé que hay gloria venidera. No, es un gozo en medio de la tribulación. Okay. ¿Alguien que pueda leer, por favor, Santiago 1:2? Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Okay. Y la Reina Valera, ¿cómo lo dice? Tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, Santiago 1, Romanos 5 dicen la misma cosa. En medio de la tribulación hay gozo. Pero Pablo sigue, igual como Santiago, Pablo sigue explicando eso. La tribulación no es solamente algo que podemos enfrentar con gozo, tiene una función más allá. La tribulación nos hace más firmes. ¿Okay? Entonces, por ser justificados por la fe, ya que tenemos la esperanza de la gloria futura, podemos enfrentar la tribulación con gozo. Y esa tribulación trabaja y obra en nosotros para que seamos más firmes. 3b, porque sabemos que el sufrimiento produce, ¿qué? Perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? ¿Alguien que me dé una definición de la perseverancia?
Mantenerse fiel. Okay. Mantenerse fiel, firme en medio de dificultad. La perseverancia es la habilidad, la capacidad de aguantar, de sufrir y mantenerse fiel en medio de eso. Okay. Notan la conexión lógica entre versículo 3a y 3b. ¿Por qué nos regocijamos en nuestros sufrimientos? Hay una conexión entre el gozo y estar más firme. ¿Okay? ¿Por qué nos regocijamos? Porque, ¿qué? Sabemos, ¿qué? ¿Pueden leer versículo 3? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Por qué nos regocijamos en el sufrimiento? ¿Okay? Porque ese sufrimiento, esas tribulaciones está obrando en nosotros para producir algo. ¿Qué está produciendo? Perseverancia. ¿Okay? Pensando otra vez en Santiago 1. ¿Qué dice Santiago 1:3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mismo argumento, misma lógica. Gozo, ¿por qué? Porque esa tribulación está obrando en nosotros, está haciéndonos más y más fuertes. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros corremos físicamente, arde, ¿verdad? O sea, cuando corremos, arde. Pero ese dolor nos puede causar cierto gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque está produciendo en nosotros la capacidad de aguantar más. ¿Okay? Entonces, ese es el punto. Y notan lo que dice Romanos 8, tengo aquí 29, creo que es 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el ¿qué? El bien de quienes lo aman. Todo el sufrimiento es para nuestro bien. Entonces, parte de ese bien es ¿qué? Según versículo 3. Está trabajando nosotros para producir la capacidad de mantenernos fiel en medio de la tribulación. Y número 3, la tribulación entonces es parte del plan de Dios ¿de qué? De transformarnos. No sé si lo voy a recordar después, entonces lo voy a mencionar ahora. ¿Han pensado en esa frase en Romanos 8 donde Pablo dice, somos más que vencedores? No solamente dice somos vencedores, ¿por qué dice que somos más que vencedores? Okay. Yo creo que es porque no solamente somos vencedores en el sentido de que estamos aguantando, somos más que vencedores porque esa tribulación está produciendo algo en nosotros que resulta en ¿qué? En nuestra transformación y en nuestro bien. Otra vez, no es, ay de mí, tengo que aguantar, voy a aguantar, voy a mantener los ojos en el premio para aguantar. Sí hay eso, pero más allá de eso hay gozo sabiendo que Dios soberanamente está trabajando en nosotros. Y cuando llegamos a capítulo 8, 28 al 30, vamos a ver la teología de eso más precisamente. Okay. Santiago, otra vez, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Okay? La perseverancia, la tribulación está produciendo en nosotros ¿qué? Perfectos, es madurez, como lo dice la nueva versión. Perfectos e íntegros, ¿okay? Personas transformadas por la gracia de Dios. Y es lo que dice Romanos 5:4. La perseverancia, entereza de carácter, esperanza. Entonces hay una conexión ahí entre lo que estamos sufriendo, la garantía de nuestra salvación pasada para la salvación futura. Y en todo eso Dios está obrando para transformarnos. Y pensemos en eso, hermanos, en el contexto de lo que a veces se llama el evangelio de prosperidad. ¿Okay? ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Te dice que no vas a sufrir, que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Okay.
es un anuncio de buenas noticias que dicen que estas cosas no te van a pasar, que la vida te va a ir bien, o no vas a sufrir, o no vas a tener hambre, o no vas a sufrir la enfermedad, etc. Y me gusta definir el Evangelio de prosperidad así. El Evangelio de la prosperidad hace promesas que la Biblia misma no hace. ¿Okay? Entonces son promesas de, sea lo que sea, riqueza, fama, falta de sufrimiento, etc. Esa teología es 100% contrario a lo que enseña este pasaje en Romanos, ¿verdad? Pero es importante no solamente entender que va a haber sufrimiento, y es importante enseñar a nuestra gente que sí van a sufrir. Eso me hace pensar en Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, después de pasar por Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Ellos regresan por las mismas ciudades, fortaleciendo a los hermanos, señalando ancianos en cada ciudad. Pero hay otra cosa ahí que dice Lucas que hicieron. ¿Recuerdan lo que es? Yo lo recuerdo, pero no las palabras exactas. Diciéndoles que a través de muchas tribulaciones, el reino de Dios. Eso es capítulo 14. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Están siendo 100% honestos, eso es. Pero hay que mantenerse fiel, hay que mantenerse firme. Y es importante, hermanos, no solamente enseñar a nuestra gente que van a enfrentar tribulación, pero la teología de eso, según Romanos 5, según Santiago 1, que Dios usa ¿qué? Tribulación, sufrimiento para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta cuanto a ese punto? Diríamos que es necesario ese elemento de sufrimiento. Estaba pensando en algún ejemplo así, o sea, como un cerillo necesita esa superficie áspera para prender, ¿no? O sea, tienes un cerillo, si no tienes superficie, no va a cumplir su cometido, no va a llegar a eso, ¿no? Es necesario. Diríamos que sí, ¿no? Porque de alguna forma esta no es nuestra patria, ¿no? Vamos de paso el reino es un reino distinto. ¿No? A nuestro rey lo persiguieron. De hecho, eso estaba pensando en Primera de Pedro, y él enfatiza que tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. Y Pedro hace el punto, igual como Jesús tenía que sufrir antes de entrar en la gloria, nosotros tenemos que sufrir antes de entrar en la gloria. Y según Romanos 5, según Romanos 8, parte de esa necesidad es que el sufrimiento mismo es parte del plan más grande que tiene Dios. ¿Qué es el plan más grande? En glorificarnos no solamente nos está llevando a un lugar mejor. Según Romanos 8, Dios está transformándonos a la imagen de Jesucristo. Eso es el fin de la glorificación y el proceso de santificación. Entonces, es necesaria el sufrimiento porque es el mismo camino que tenía que tomar Jesucristo. ¿Okay? Pues vemos que es indispensable, ¿verdad? Indispensable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cambia totalmente la forma en que vemos el sufrimiento, ¿no?
Y no cualquier sufrimiento, o sea, es sufrimiento que Dios en su soberanía lleva a nuestra vida y seguramente el enemigo está trabajando usando el mismo sufrimiento para cumplir sus propósitos. Y por eso me encanta Romanos 8:28 que dice, Dios dispone todas las cosas ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Qué es nuestro bien? Para que seamos transformados, versículo 29, a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Sí, hermano. Cuando pensamos en la palabra sufrimiento, es un poco extensa, ¿no? Como a veces pensamos nada más de, en este caso, ser perseguidos por el Evangelio, una persecución que sufrió Pablo, muchos los primeros cristianos. En la actualidad, creo que no es tanto eso. Muchos no hemos conocido ese tipo de sufrimiento. Entonces, cuando pensamos en sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que ver en mente? Aparte de persecuciones. Y yo pienso en las listas en capítulo 8. O sea, él hace una lista larga. La muerte, la vida, las cosas por venir. ¿Qué son otras cosas que menciona ahí? Desnudez, peligro, espada, hambre, angustia, persecución. O sea, sí incluye esas cosas, pero no se limita. Y a veces lo limitamos a esas cosas. Y si nos adelantamos en capítulo 8, cuando Pablo habla ahí del sufrimiento, cuando él introduce el tema del sufrimiento, lo conecta con las consecuencias de la caída. O sea, entonces, sean lo que sean las consecuencias del pecado y la caída en nuestro mundo, eso abarca lo que es el sufrimiento. Entonces, por eso se dice, desde el principio, toda la creación gime, o sea, está esperando nuestra redención. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y con la caída viene tribulación. Pero somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios dispone para nuestro bien aún esa tribulación. Y yo pienso, por ejemplo, en mi propia vida y las áreas en las cuales Dios me ha transformado, como por medio de ciertas circunstancias me ha dado más paciencia, más amor por otras personas. ¿Cuáles fueron las circunstancias que me hicieron más pacientes? No eran circunstancias buenas o fáciles. Eran circunstancias ¿qué? Difíciles, en las cuales tenía que apoyarme por la gracia de Dios y depender de la gracia de Dios y enfrentar mi propia pecaminosidad y huir a la cruz otra vez y pedir el perdón de Dios por mi falta de paciencia o mi enojo o cualquier cosa que fuera mi actitud. Entonces lo puedo ver y pienso en el fruto del Espíritu, que es quizá un resumen de características de la piedad. Casi todos son cosas que se desarrollan en la dificultad de la vida. Paciencia, benignidad, ¿qué son nosotros? Paz, amor. O sea, ¿cómo aprendo a amar a las personas no muy amables? O sea, no cuando están siendo más amables. O sea, es cuando no me están siendo amables como quisiera yo. Es en ese contexto que aprendo a amar a mis enemigos. Ese es un amor que va más allá de lo que el mundo espera. El mundo ama a sus propios. ¿Cómo puedo yo ser como Cristo y amar a mis enemigos? Bueno, estar enfrentado con mis enemigos, ¿verdad? Y ahí viene la gracia. Sí. Tengo una carga en cuanto a este punto, hermanos, porque veo aquí en Oaxaca, y lo vi en Monterrey también, pero veo aquí en Oaxaca esa idea de la prosperidad como algo que ha infiltrado, ha llegado, lo escucho en iglesias buenas, cuando escucho al pastor diciendo, iglesias bautistas, o sea, iglesias evangélicas, ¿okay? Cuando el pastor dice, deben dar sus diezmos para que Dios provee tus necesidades. Eso no es buena noticia. Sí debemos dar ofrenda, debemos ofrendar, y sí Dios bendice a nosotros
Pero al final de cuentas la bendición no me viene porque he dado mi ofrenda o mis diezmos. La bendición de Dios me viene por medio de Jesucristo. Y mi obediencia no es para recibir gracia, mi obediencia es porque he recibido gracia. Soy una persona generosa. Okay. La gracia de Dios se manifiesta en mi vida cuando por haber recibido gracia yo muestro gracia en la generosidad. Entonces es muy fácil entrar en la misma filosofía, la misma teología que vemos en el evangelio, el falso evangelio de prosperidad. Muy fácilmente. Okay. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ahí. Bien. Ok, vamos a regresar a ese punto otra vez en capítulo 8. Inciso C. La base de nuestra esperanza es objetiva y subjetiva. Es objetiva y subjetiva. ¿Qué significa objetivo y subjetivo? ¿Qué es la diferencia entre algo que es, por ejemplo, una esperanza que es objetiva o tiene su base como algo objetiva y su base como algo subjetiva? El objetivo que está fuera de mi percepción y es algo real, ¿no? Y algo firme, ¿no? Y que puedo creer, y subjetivo es algo que depende de mi percepción, ¿no? De la forma en la que yo lo entiendo. Okay. Entonces, en lo que es esperanza objetiva, como tú dices exactamente, la base de mi esperanza es algo fuera de mí y de mi percepción. Y Pablo nos ayuda a ver aquí que hay una base objetiva, pero también subjetiva. ¿Alguien que lea 5 al 8, por favor? Y esta esperanza no nos defrauda, no avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Okay. Pablo empieza, y esta esperanza no nos defrauda. La Reina Valera dice, y la esperanza no avergüenza. ¿A qué se refiere la vergüenza allí? No sé si lo han notado, pero los salmos muchas veces usa esa palabra. En ti, Dios, he puesto mi esperanza. Y te pido que yo no sea avergonzado. ¿Qué significa la vergüenza o ser defraudado en ese contexto? No es como decir que lo que creo no sea real, ¿no? Al final de cuentas. Okay. ¿No? La vergüenza sería de que creí y proclamé esto, pero realmente no. Decepcionado. Ajá. ¿Y cómo me causa eso vergüenza? ¿Recuerdan cuando David, por ejemplo, dijo, mis enemigos están persiguiéndome, sálvame Dios para que no sea avergonzado? ¿En frente de quién? De ellos. O sea, yo estoy diciendo, he puesto mi confianza en Dios. Y si Dios no me ayuda, ¿qué va a pasar? Voy a tener que decir, equivoqué, puse mi confianza en una cosa no confiable, ¿okay? En un Dios que no realmente, al final de cuentas, pudo ayudarme. Entonces, creo que significa aquí, dice, ser decepcionado y sujeto a la burla por haber confiado en algo no confiable. Entonces, es la petición y es lo que Pablo está diciendo aquí. Si ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, jamás nos quedaremos avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ahora, eso levanta la pregunta, ¿pero cómo sé cuál es la base de mi esperanza? ¿Okay? Y entonces en esos versículos podemos ver tanto la base objetiva como subjetiva. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que no seremos defraudados? La base subjetiva de la esperanza, versículo 5, es ¿qué?
el testimonio del Espíritu. ¿Okay? Versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué es el trabajo allí del Espíritu Santo? Nos da una esperanza que interna. Él ministra a nuestro corazón. Nos recuerda de qué? De que Dios nos ama. Y es el punto otra vez de Romanos 8:16. Cuando Pablo dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces hay una confianza interna y por eso en ese sentido es subjetiva. No puedo decir a mis enemigos, mira, aquí está mi esperanza. Aquí tenemos algo que Dios objetivamente ha hecho para darme esperanza. Entonces eso me ayuda a entender que parte del trabajo del Espíritu Santo es ministrar a mi corazón. En tiempos de dificultad, cuando me vengan las dudas, cuando me vengan la inseguridad, ¿okay? Cuando mi corazón me traiciona y me dice, Dios no te ama, Dios no es por ti, Dios está en contra de ti. Y el Espíritu Santo ministra en esa manera a mi corazón. Pero no solamente es una base subjetiva. La base objetiva de la esperanza es la obra de Jesús en la cruz. Entonces nota cómo Pablo lo expresa. Después de hablar de lo que hace el Espíritu Santo para darnos esperanza, él dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Entonces, el Espíritu Santo nos ministra el amor de Dios, pero Dios objetivamente nos demuestra su amor. ¿Cómo? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo enfatiza eso. Éramos pecadores, éramos incapaces, todavía éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Entonces, eso es la base objetiva. Cuando tengo las dudas, puedo decir, Cristo murió en la cruz. Ahora vamos a capítulo 8 otra vez y notar cómo Pablo hace el mismo punto en capítulo 8. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué es la pregunta? ¿Cómo sé que Dios es por mí? O sea, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me ama? ¿Qué dice versículo 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La base objetiva es cuando tengo las dudas, cuando me vienen las dudas, las inseguridades, el enemigo me habla aquí a un lado, dice, psst, eres pecador, Dios no te ama. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has cometido el mismo el mismo pecado? Dios no te quiere perdonar. Y podemos en este momento regresar a la cruz y recordar, no, Dios sí nos ama, Dios sí es por nosotros. ¿Okay? La base subjetiva y objetiva. ¿Ven, hermanos, la importancia pastoral de lo que estamos viendo? Qué tan difícil es para nuestra gente enfrentar las dificultades de la vida. Y el enemigo es muy astuto. Él sabe exactamente cómo atacar la esperanza de uno, cómo meter las dudas. Él sabe las circunstancias perfectas para causar a la gente alejarse de Dios por esa inseguridad. Y nosotros, por medio de la palabra de Dios, o sea, en tiempos de dificultad, en momentos de consejería pastoral, en momentos de crisis, tenemos que poder abrir la palabra de Dios y no simplemente decir, aguanta, Dios te ama. No, usar las mismas palabras de Dios para ministrar paz y gracia a sus corazones. Y es
por medio de esa palabra muchas veces que el mismo Espíritu nos ayuda en eso. Como pastor no soy capaz, al final de cuentas, de dar a mi gente el ánimo que necesita. Pero el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacer eso. Es mi tarea pastoral. ¿Okay? ¿Comentarios? Ok, entonces vamos a terminar esta sección de versículos 1 al 11 con inciso D. La obra pasada de Dios nos da esperanza. Parece que estamos repitiendo esa idea y sí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Pablo lo está repitiendo. Y quiero que notemos cómo versículos 9 y 10 sí son muy repetitivas, o sea, sí hay mucha repetición aquí. ¿Alguien que lea versículos 9 al 11, por favor? Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo, la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Okay. Entonces notan aquí en la tabla cómo he dividido los dos versículos para que podamos ver los énfasis. Entonces, en versículo 9, ahora que hemos sido justificados, eso nos recuerda de cuál versículo anterior. Versículo 1, ¿verdad? Okay. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, entonces ya en versículo 9 Pablo está continuando y regresando con el mismo argumento. También versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Okay. Notan siguiente línea, por su sangre, versículo 9. Versículo 10, mediante la muerte de su Hijo. Versículo 9, con cuanta más razón. Entonces pueden ver que el argumento en los dos versículos es igual. Si Dios ha hecho esta cosa tan grande, con mucha más razón va a hacer esta cosa. O sea, esta cosa es obvia y una conclusión, una consecuencia lógica si esto es cierto. Entonces, si hemos sido justificados, si fuimos reconciliados, y recuerdan en capítulo 3 cómo cumplió Dios esa reconciliación. Él puso una propiciación, un sacrificio que quita la ira de Dios. Y por eso en versículo 1 Pablo dice, ya que hemos sido justificados tenemos paz. Okay, paz es una palabra de reconciliación. Entonces, ya que hemos sido justificados, ya que hemos sido reconciliados, ¿con cuánta más razón? Okay, por cuánta más razón. O sea, dado lo que Él tenía que hacer para cumplir la justificación, la reconciliación. ¿Qué fue? Su sangre, la sangre de su Hijo, la muerte de su Hijo. Si Él dejó que su Hijo muriera, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, ¿qué? Seremos salvos, seremos salvos. Esas dos palabras describen el punto de la sección que es ¿qué? Nuestra salvación, la gloria futura. ¿Okay? Son verbos futuros. Seremos salvos por medio de Él del castigo, o sea, de la ira, ¿okay? Por su vida. Otra vez, es el mismo punto que ya acabamos de ver en capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo sé que Dios es por nosotros? Bueno, Él hizo esa cosa grande. Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también entonces con Él todas las cosas? Y pueden ver que ese argumento Pablo lo usa vez tras vez tras vez, porque quiere que veamos ese punto. Entonces, hermanos, esa lógica debe ser parte de nuestra forma de pensar. Pablo quiere que nosotros pensemos los pensamientos de Dios después de Él. ¿Okay? Entonces, cuando yo dudo el amor de Dios o la gracia de Dios en mi vida, ¿qué quiere Dios que haga?
que regrese a la cruz de Jesucristo y que me predique el Evangelio de nuevo, para que pueda yo encontrar esa esperanza en medio de tribulación. Seremos salvos, la garantía del Evangelio, la salvación futura, la promesa de la gloria futura. ¿Okay? Entonces, para terminar esta sección, vamos a tomar 3-4 minutos para dejar que cada persona, en sus propias palabras, escribe allí con 2 o 3 frases o oraciones un resumen de esos versículos, pensando pastoralmente qué es el mensaje que Pablo nos quiere comunicar. Cómo, otra vez en 2 o 3 oraciones, cómo describirías el argumento de Romanos 5, 1 al 11 en tus propias palabras. Y ustedes que han tomado clases de exposición bíblica conmigo antes, lo han escuchado. Hasta que puedas hacer esto, no realmente entiendes el pasaje. Hasta que estés capaz de resumir una sección con tus propias palabras, a lo mejor no lo has entendido bien. ¿Okay? Entonces, 3 o 4 minutos, por favor. ¿Okay? ¿Qué tal? No tiene que ser algo muy impresionante o preciso, nada, pero ¿alguien quisiera compartir qué tiene? ¿Alguien valiente? ¿Alguien no tan valiente? Debido a nuestra condición de justificados en Cristo Jesús, tenemos seguridad de nuestra salvación a pesar de las dificultades que producen en nosotros madurez espiritual por medio del Espíritu Santo. Ok, muy bien, excelente. Gracias, hermano. Ok, ¿alguien más? ¿Vieron ahí todos los elementos? La justificación pasada, su conexión con la salvación futura. Y solo quizá añadiría esa palabra futura, porque seguridad de la salvación, y quiero enfatizar que es salvación futura, o sea, está hablando de la gloria como en 8, de antes conoció hasta glorificación, lo está viendo como una secuencia ahí. ¿Okay? Entonces sonaría así: debido a nuestra condición de justificados en Cristo Jesús, tenemos seguridad de nuestra salvación futura, a pesar de las dificultades que producen en nosotros madurez espiritual por medio del Espíritu Santo. Ok, bien. Ok, ¿alguien más quiere compartir? Al ser justificados tenemos una esperanza de alcanzar la gloria. Esa esperanza es segura por el amor que Dios nos demuestra. Ok. Bien. ¿Una persona más? Oh, sí, Álvaro. Ajá. Adelante. Sí, estaba bien, no sé si se escuchaba. Bueno, no sé, 2, porque también trataba de ponerlo en el sentido como usted lo mencionaba, más con el enfoque a nuestra iglesia. Y la primera que puso fue: la reconciliación por medio de la justificación provee esperanza futura de salvación. Esa fue una, y luego algo más en el sentido de la iglesia es: la obra de Cristo provee justificación, nuestra esperanza está segura a pesar de las circunstancias. Ok, bien. Y alguien podría ahí añadir: a pesar de las circunstancias y el pecado, porque notaron ahí, aun cuando éramos pecadores. O sea, entonces, solo para comentar, alguien podría añadir ese punto. Okay. Bueno, lo estoy, no sé, lo trato de digerir todo, pero me hace muchísimo ruido, ¿no? Esa parte que tú mencionas, ¿no? Aún siendo pecadores, que se repiten los dos, o sea, que Dios no escatimó
O sea, es lo mismo, o sea, nada lo puede quitar, o sea, esa seguridad. Yeah. ¿Por qué viene esa justificación? ¿Por qué esa salvación? Porque Dios mismo no escatimó a su Hijo para dar estas cosas, para cumplir su palabra y todo eso. Entonces, no cabe duda, no cabe nada, no hay nada, ¿no? De que Dios va a cumplir y hará lo que dice su palabra. No me hace muchísimo de esa parte. No sé cómo expresarlo, más bien, ¿no? O sea, estoy así como que en shock, pero, o sea, sí es muy fuerte esa parte para mí, decir, bueno, Dios no, o sea, nada que ver contigo, nada que ver con lo que tú hagas, nada que ver con eso. Dios mismo agarra, te justifica por la vida de su Hijo Jesucristo, aún en pecado, ¿no? Aunque cometas pecados. En eso, ¿por qué? Porque es la salvación futura, todavía no. Y me hace mucho ruido también el punto de lo que veíamos en la teología del Antiguo Testamento, ¿no? El ya, pero todavía no. O sea, tu salvación es futura. Pero todo esto es como decir, se va a cumplir, ¿no? O sea, todo lo que da Romanos, todo lo que da Pablo en estos versículos es la seguridad, o sea, ¿por qué habría una duda en esto? Muy bien. Y como Álvaro dice, tiene esa parte pastoral para la iglesia. Sí nos da confianza en medio del sufrimiento. Okay. De tal manera que podemos regocijarnos en medio de eso. Santiago 1, Romanos 5. Okay. Muy bien. Hermanos, hay que meditar, hay que tomar mucho tiempo personal para meditar en estas cosas y dejar que estas verdades se metan profundamente en nuestros corazones para que podamos en cualquier momento ministrar esas verdades a nosotros mismos y a nuestro rebaño, ¿verdad? Bien. Okay. Vamos a tomar entonces nuestro descanso y podemos regresar con Romanos 5, 12 al 21. Muy bien, punto 2, página 42. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo, Romanos 5, 12 al 21. Y ya pueden ver en el bosquejo, el quiasmo, ya estamos con punto B. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo. Okay, vamos a tomar el tiempo para leer este pasaje, aunque es poco largo, porque es muy, muy importante. De hecho, podría decir que teológicamente hablando, Romanos 5, 12 al 21 es uno de los pasajes teológicos más importantes en el Nuevo Testamento. Y no estoy exagerando. Este pasaje es sumamente importante. Entonces vamos a tomar el tiempo para leerlo. ¿Alguien, por favor, que lea el pasaje? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es decir, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores,
también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos da justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok. Inciso A. En este pasaje Pablo explica cómo Dios nos libra de la condenación. Entonces el tema sigue igual, ¿ok? El tema sigue siendo nuestra esperanza de la salvación futura. Podemos ver esto en versículo 21. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces sigue con ese tema de la salvación futura. Ahora, quiero que notemos que el pasaje de una forma gira alrededor de una comparación entre dos personas. ¿Okay? ¿Quiénes son? Adán y Jesús, ¿verdad? Una comparación entre los dos. Pablo usa unas palabras griegas. Por un lado usa las palabras hos o hosper, que es así como, y vemos varias veces que dice por un lado, así como, y luego por el otro lado, hutos kai, así también. ¿Okay? Así como, así también, para hacer una comparación, y no solamente una comparación, también un contraste entre los dos. ¿Okay? Entonces, versículo 18. Por lo tanto, así como, eso es el hos, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también, o sea, así también, un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. También 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también, hutoskai, la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Salvador, Señor. ¿Ok? Entonces, una comparación y un contraste entre los dos. Entonces, Pablo, ¿qué es el punto que quieres comunicar? Bueno, Pablo ve a Adán y Cristo como representantes de la humanidad. Son dos representantes de la humanidad. Entonces podemos verlo así, que toda la humanidad tiene uno de los dos como su representante. ¿Okay? Entonces cuando alguien nace físicamente, nace naturalmente, ¿okay? ¿Quién tiene como su representante? Adán. En ese momento, como un ser humano está teológicamente, hablando de representación, está en Adán. ¿Okay? Entonces el punto es que en Adán vinieron al mundo varias consecuencias. Y todos que están en Adán, por tener a Adán como nuestra representante, participan en esas consecuencias. El punto es que Adán trajo al mundo tres cosas que menciona aquí: el pecado, la muerte y la condenación. Y todos los que están en él participan en esas consecuencias. Pero de la misma manera Jesús trajo al mundo obediencia, vida y justificación, y todos que están en él, todos que están en Cristo, participan en esos beneficios. ¿Okay? Entonces con esa tabla podemos ver la comparación entre los dos, las consecuencias que trajo Adán y los beneficios que trajo Jesús. Versículo 15. Por la transgresión de aquel uno, ¿qué consecuencia? Murieron los muchos. Pero, ¿qué vino por medio de Cristo? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Okay, un solo representante. 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Okay. ¿El un solo pecado de quién? De Adán. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El beneficio que trae Jesús. Versículo 18. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte.
mucho más reinarán la vida por un solo Jesucristo. Así que Adán trajo condenación, así también Cristo trajo vida. Así que Adán hizo a muchos pecadores, así también Cristo hizo muchos justos. Así como el pecado reinó en muerte, así también la gracia reina hasta la vida eterna. Entonces, hermoso pasaje, cómo él hace ese contraste entre los dos personajes. Entonces, todos tenemos una persona como representante. Entonces, vamos a ver algunos puntos teológicos o puntos principales teológicos de este pasaje. Y quiero comentar antes de seguir que estos puntos teológicos no son fáciles, no son fáciles para nosotros para aceptar. La verdad es que históricamente han sido muy difíciles para los cristianos y no cristianos aceptar. Son puntos, de una perspectiva, puntos duros, difíciles. Entonces, solo para advertirles que lo que vamos a ver puede causar choque en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Okay, número 1. En Adán, toda la raza humana está condenada. En Adán, toda la raza humana está condenada. Aquí quiero comentar que en este pasaje, Romanos 5, Pablo va más allá de lo que dijo en capítulos 1 al 3. Ya notamos en capítulos 1 al 3 que todos son pecadores y todos son condenados. ¿Okay? En esos capítulos, ¿por qué son todos condenados? ¿Qué es la razón por la cual todos son condenados? Según capítulos 1 al 3. Porque todos han pecado. ¿Okay? Quiero que vean que aquí Pablo toma ese argumento y va más allá. No solo somos condenados porque hemos pecado. Hay una razón anterior, hay una razón más fundamental. ¿Okay? Punto o inciso 1, todos pecaron en Adán. ¿Okay? Todos pecaron en Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y quiero notar ese verbo pecaron, la última palabra, es un verbo auristo. ¿Okay? Alguien, no sé si alguien ha estudiado el griego, recuerdan, porque antes he mencionado verbos auristos. En el griego, el verbo auristo es un verbo pasado, ¿okay? Pero como en el español hay diferentes verbos pasados. ¿Okay? Hay verbos imperfectos. ¿Okay? ¿Qué es un verbo imperfecto? Como un verbo pasado. ¿Qué clase de acción pasada comunica el verbo imperfecto? Es una posibilidad. Que fue, ¿Cómo? que fue en el pasado, pero continuo. Continuo, ¿ok? Andaba, ¿ok? Entonces no es anduve. Anduve es un pasado pretérito. Pretérito. Habla de un punto en el pasado. Imperfecto en el español habla de una acción continua en el pasado. Entonces puedo decir que el otro día andaba por la carretera y estoy diciendo que mientras yo andaba por la carretera. ¿Okay? Puedo decir el otro día, que es otro verbo, pero sencillo, pretérito. ¿Pretérito? Uh-huh. ¿Pueden pensar en un ejemplo? Como visité, ¿ok? Visité, ¿ok? Si digo visitaba, ¿qué estoy diciendo? Era una costumbre, algo que hice en el pasado. Si digo visité, estoy hablando de un punto en el pasado, ¿ok? En el griego es igual, ¿ok? Un verbo auristo es ese verbo que habla de algo que pasó en el pasado, que alguien hizo en el pasado, en un punto, en un momento. No habla de algo continuo. Entonces, cuando Pablo aquí dice, porque todos pecaron, está hablando de una sola
acción en un momento en el pasado. Entonces la pregunta natural es que, ¿cuándo pecó la humanidad en el pasado? ¿Okay? ¿Cuándo fue ese punto? ¿Okay? Bueno, yo creo que el resto del capítulo lo va a hacer muy claro, pero noten otra vez lo que dice el versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasó la muerte a toda la humanidad? Su respuesta es porque todos pecaron en un momento. ¿Cuándo pasó? Parece que está diciendo que pasó cuando Adán pecó. ¿Okay? Como empieza el versículo, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Pero vamos a seguir para ver si eso realmente es lo que Pablo está diciendo. Número 2. Aún las personas que no desobedecieron un mandamiento directo, ¿okay? Aún las personas que no desobedecieron un mandamiento directo, por ejemplo, los que vivían antes, entre Adán y Moisés, experimentaron la muerte. ¿Okay? ¿Alguien que lea versículos 13 y 14, por favor? Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Okay. ¿Qué quiere decir Pablo aquí en esos versículos? Okay. Primero habla de antes de que viniera la ley. Okay. Ya existía ¿qué en el mundo? El pecado existía en el mundo. Y él dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, en un sentido, como vamos a ver después y ya hemos visto, cuando hay una ley, la culpabilidad, ¿qué? Se incrementa, crece, hay más culpabilidad cuando hay ley. ¿Okay? Pero él dice, antes de que vino la ley, ¿con quién vino la ley? Con Moisés. ¿Okay? Entonces, con Moisés vino el mandamiento. ¿Quién más antes tenía un mandamiento directo? Adán. Adán tenía un mandamiento y él desobedeció claramente, entonces Adán tenía que morir. ¿Por qué? Porque él desobedeció. Y Pablo quiere decir aquí, entre Adán y Moisés, aunque no existía la ley en sí, ¿qué dice? ¿Qué pasó en ese tiempo? Todos murieron, aunque no estaban necesariamente pecando contra un mandamiento explícito. Y eso parece que está demostrando su punto, que la muerte viene a todos a pesar de ¿qué? De sus decisiones propias. La muerte viene al mundo, ¿por qué? Por medio de Adán y el pecado de Adán. Y en un sentido nosotros participamos en la decisión, en la rebelión de Adán cuando nosotros pecamos. Y vamos a seguir para ver qué es lo que él sigue diciendo. Apoya lo que parece que está diciendo. Punto 3. Entonces, Pablo dice, por la transgresión de un solo hombre, todos mueren. ¿Okay? ¿Por qué mueren todas las personas? Versículo 17, ¿alguien? Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Okay. Entonces, según este versículo, ¿qué es la causa de la muerte? La transgresión de ¿quién? De un solo hombre. Notan esta frase, un solo hombre. Además, punto 4, aquí no menciona un solo hombre, menciona una sola ¿qué? Transgresión. Por una sola transgresión, todos son condenados. 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, Pablo está argumentando que nosotros nos quedamos bajo la muerte, bajo la condenación. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Entonces, punto 5, podemos concluir, somos pecadores
por la desobediencia de Adán. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo, sigue usando esa frase, una sola transgresión, un solo hombre. Okay, así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque Adán, nuestro representante, pecó. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En otras palabras, y con mis clases de teología muchas veces, especialmente cuando son gente no tan educada como ustedes, sé que ustedes han estudiado mucho la teología, entonces será más fácil para ustedes. Pero hago esta pregunta y es muy interesante ver las respuestas. Hago la pregunta así. ¿Es así que somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Cuál es? Okay. Según Pablo, y lo que Pablo está diciendo, nosotros pecamos, ¿por qué? Porque somos pecadores. Eso es lo que somos, es lo que va en el espacio entonces. En otras palabras, no somos pecadores simplemente porque pecamos. O sea, sí somos pecadores porque pecamos, pero no simplemente por eso. Pecamos porque somos pecadores en Adán. Okay. Todos pecaron en Adán. Entonces el punto es de este pasaje que la condenación, somos condenados no solamente, capítulos 1 al 3, porque hemos pecado. Somos condenados porque nacimos en Adán con su condenación. Y no sé si tengo aquí otras referencias, pero no los veo. Pero pienso, por ejemplo, en Salmo 51. ¿Okay? ¿Qué dice el salmista ahí reflexionando sobre su pecado? Fui, ¿qué? Concebido en pecado. O sea, desde el vientre de mi mamá yo era un pecador. La Biblia constantemente enfatiza eso, especialmente es muy claro en el Antiguo Testamento. Yo vine a este mundo como una persona pecadora. Y mira, cualquier padre sabe eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ese hermoso bebé de 2 meses que tengo ahí en mis brazos es pecador? Me sorprendió cuando yo era nuevo papá. Yo sabía eso, pero realmente empecé a creer en el pecado original como un concepto teológico cuando era padre. Llegué de ser padre, porque o sea, un niño, un bebé tan hermoso, pero me di cuenta. Los pañales no son su culpa, pero me di cuenta, me impactó un día porque yo estaba alimentándolo, ¿verdad? Entonces está ahí muy feliz y yo con la cucharita dándole su comida. Y me di cuenta que si no sacara la cuchara de su boca suficientemente rápido para meterla otra vez en la comida y regresarlo a su boca, se explotó en enojo. O sea, era un monstruo, se convirtió mi bello bebé en un monstruo y me di cuenta. Y le dije a mi esposa, Yurika, lo vi, es un pecador y tú eres tu mamá. No es cierto, hermanos, que podamos observarlo aún en nuestros niños. Y pudimos ver como padres, cuando el bebé tenía solo unas semanas, a veces llora porque sí tiene hambre o tiene dolor, es una manera de llorar. Pero cuando se pone rojo y grita como... ¿Lo han visto? Un niño de 3 semanas, como... Sí, es un pecador. Y pues nuestra experiencia confirma, es mi punto, confirma lo que Pablo está diciéndonos aquí. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Perdón, creo que estoy saliendo del tema, pero se me viene esto en la mente. Entonces, partiendo de eso de que un niño nace pecador y llega a morir,
¿Dónde queda esa salvación? Y es algo... Sí, muy buena pregunta. ¿Escucharon la pregunta ahí en línea? La pregunta era, si un niño nace como pecador y muere, ¿qué pasa con él? Y yo digo, pues, es una pregunta excelente para Teología Sistemática 3, ¿ok? Entonces esperamos. No voy a responder ahora, porque sí, pero una buena pregunta, ¿ok? Una buena pregunta para otra clase. Lo siento, hermano. Okay. A mí me hace una pregunta de esto, de lo que estamos leyendo. No es que yo lo crea, pero sí me surge la pregunta. Y creo que aquí mismo encontré un poquito la respuesta, pero está poniendo comparación, ¿no? Por medio de Adán entró el pecado a todos. Y dice, por medio de Jesús entró la salvación a todos, ¿no? Entonces, creo que puede dar un poco de aliento a universalistas, ¿no? Un pasaje como este, ¿no? Entonces, yo la única parte que he visto, ¿no? Acá es en el versículo 17, que dice, los que reciben en abundancia, como eso a mí me da un poco de decir, ok, creo que se está, o sea, no creo que Pablo esté diciendo eso, ¿no? Pero sí puede. Sí, tenemos el mismo problema en 1 Corintios 15, cuando dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces, ¿qué es la respuesta? Y la respuesta, yo creo que lo van a ver, es una respuesta muy sencilla. Okay. ¿Quiénes mueren y son condenados según el pasaje? Todos, ¿qué? Que están en Adán. Okay. ¿Quiénes participan en los beneficios de Cristo? Todos, ¿qué? Que están en Cristo. Y eso es el punto. Entonces, el punto no es todos mueren, entonces todos reciben los beneficios. La pregunta es uno de representación. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Okay. ¿Cómo somos unidos en Cristo? Y la respuesta se encontrará en capítulo 6. Va a explicar que por medio de la nueva vida, el bautismo en el Espíritu Santo, estamos unidos en un mismo cuerpo con Jesucristo, participando en su muerte y en su vida. Entonces, Pablo va a darnos la respuesta en un momento. Pero la respuesta sencilla a la pregunta es, no es un universalismo, es universalismo para las personas que están en Cristo. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí nace otra pregunta, otra controversia, y no sé si recuerdan el año pasado cuando di la clase sobre la Reforma y hablamos de las 5 solas de la Reforma. Uno de los debates principales en la Reforma, y de hecho antes, regresando a Agustín y Pelagio, era la pregunta que comenté, el pecado original. Y no sé si recuerdan la historia que les conté de Pelagio, pero Pelagio tuvo una reacción alérgica a una frase que usó Agustín. Agustín en su libro, su autobiografía, Las Confesiones, dijo, Dios, pídame lo que quieres y dame lo que pidas. Y su punto era, mira, Dios me puede pedir cualquier cosa, pero Él tiene que darme la gracia y la habilidad de cumplir lo que Él me pida. Y era una expresión de confianza en la gracia de Dios. Su punto es, aparte de la gracia de Dios, yo soy incapaz de agradar a Dios. Y es una doctrina básica, ortodoxa, universalmente aceptada por los teólogos ortodoxos. Pero a Pelagio le cayó mal esa idea, porque Pelagio dijo, no, si no soy capaz de hacer cualquier cosa que Dios me pida, aparte de la gracia de Dios, es inmoral que Dios me pida esa cosa. Y Pelagio negó esa idea del pecado original. Dijo, no hemos nacido, no somos como seres humanos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. De hecho, lo que él dijo es, somos debilitados, pero no incapaces. Entonces, él dijo, la gracia de Dios
sí tiene o puede ayudarnos, pero al final de cuentas nosotros como seres humanos somos capaces de cumplir la voluntad de Dios. Ahora, eso tenía influencia sobre la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma, porque la Iglesia Católica también enseñó que los seres humanos sí básicamente son capaces, con un poco de ayuda de la gracia de Dios, son capaces de cumplir la voluntad de Dios. Pero la gracia de Dios no siempre es un ingrediente necesario. Entonces ellos dijeron a veces que podemos usar la ilustración que usa en esa clase, que la gracia es como un Red Bull espiritual, es como una bebida de energía espiritual que me ayuda, me empuja para hacerme capaz de hacer lo que quizá naturalmente no puedo hacer. Pero Pelagio y los semipelagianos, que es la Iglesia Católica después de él, negaron esa idea de la incapacidad, de la inhabilidad humana. ¿Okay? Creo que aquí Pablo responde claramente a eso, que nosotros por estar en Adán somos condenados. Ahora, a veces, y eso, si estamos pensando, debe surgir aquí una pregunta. ¿Qué sería la pregunta o objeción? ¿Qué sería la objeción aquí? Si soy condenado por el pecado de Adán, eso no es justo, ¿verdad? O sea, eso es la pregunta que siempre nace. Me parece injusto que yo sea, ¿qué? Condenado por el pecado de otro. Y eso fue el punto de Pelagio y de la Iglesia Católica cuando argumentaron con Lutero. Bueno, vamos a seguir y ver si podemos ver una respuesta bíblica a eso. Número 2, la salvación viene por nuestra unión con Jesús. La salvación viene por nuestra unión con Jesús. La fe nos une con Jesús y en Él somos justificados y libres de la condenación. Okay, número 1, todos los beneficios que Dios nos proporciona vienen a través de Jesucristo y nuestra conexión con Él. Y aquí en este pasaje vemos una de las expresiones más claras de la doctrina de la unión con Cristo. Y hemos hablado antes de esa doctrina y cómo se expresan esas dos palabras en Cristo, en Cristo. Creo que Pablo usa esas dos palabras así, en Cristo o en Él o en quien, como alrededor de 100 veces en el Nuevo Testamento, en sus 13 cartas, para expresar esa idea de que Dios, cuando nos salva, nos ha unido con la persona de Jesucristo. Efesios 1 es uno de los pasajes también que habla de eso, ¿verdad? Entonces él ahí en Efesios 1 está alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Luego sigue explicando todas esas bendiciones que tenemos en Cristo, que son, bueno, fuimos elegidos, predestinados, perdonados, adoptados, o sea, bendiciones, pero ¿cómo nos vienen esas bendiciones? Vienen por medio de nuestra conexión, nuestra unión con Cristo. Y Pablo va a regresar a ese punto en capítulo 8, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. Por esta conexión con Cristo estamos libres de la condenación. Entonces, en un sentido, Dios nos ha desconectado de Adán para conectarnos con la persona de Jesucristo. Y al hacer esto, nos ha desconectado de las consecuencias finales del pecado de Adán y nos ha conectado con las bendiciones espirituales de Jesucristo. Okay, punto 2. Lo que Jesús trajo al mundo es mucho mayor de lo que trajo Adán. Y no sé si es la mejor manera de decirlo. Es mucho mejor, es mucho mayor, es mucho más grande. Vamos a ver la comparación. Entonces Pablo dice, podemos compararlos, pero lo que trajo Jesús es mucho más grande. Son muchas más grandes las bendiciones que las consecuencias. Okay. ¿Alguien que lea 15:16?
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Okay, entonces hay una conexión y comparación entre consecuencias y bendición por un lado, pero por el otro lado, ¿qué quiere enfatizar Pablo? No puede compararse. Okay? No se pueden, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Okay? Versículo 20 también. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, mucho más grande la bendición, muchos más grandes los beneficios. Igual como una sola transgresión de Adán trajo la condenación a todos, un solo acto de justicia trajo la justificación de todos que están en Cristo. Una sola, versículo 18, una sola transgresión. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, podemos responder a esa objeción que comenté así. Si no te gusta o si no te parece justo la idea de que Dios imputa a nosotros el pecado de Adán, tampoco te debe parecer justo que Dios imputa a nosotros, ¿qué? La justicia de Jesucristo. Y es por eso que muchos teólogos, hasta teólogos hoy en día que se llaman evangélicos, como N.T. Wright, niega la idea de la imputación de la justicia de Cristo. ¿Por qué niegan la idea de la imputación de la justicia de Cristo? No sé si recuerdan en la clase de la Reforma que ellos usaron esa palabra de una ficción legal. O sea, no es justo. ¿Cómo puede Dios imputar a mi cuenta la justicia de otra persona? Y quieren negar esto porque no les cae bien la otra idea, que Dios imputa a nuestra cuenta, ¿qué? El pecado de Adán. ¿Okay? Entonces van juntos. Lo que Dios hace por nosotros en Cristo responde a lo que pasó con nosotros en Adán. Una sola transgresión, un solo acto de justicia. Y hermanos, podemos ver ejemplos de esto en la Biblia. Pueden pensar en ejemplos en la Biblia donde personas sufren por su conexión con alguien, sufren las consecuencias del pecado de otra persona. Reina tiene respuesta. ¿Pueden pensar en un ejemplo de eso? Sí, hoy escuchaba de que familias se han terminado porque alguien hizo daño a otra familia. Okay. Entonces esa familia quería tener todo el derecho de hacerle daño a la otra familia. Entonces, y a veces no pensamos que dañamos no solamente a la otra persona, dañamos a nuestros hijos. Yeah. Y van dañándose hasta pues quién sabe cuántas generaciones más. Yeah. Y pueden pensar en algún ejemplo específico donde personas mueren legalmente, o sea, en juicio por el pecado de otro. Estoy pensando en una historia en el libro de Josué. Acán, ¿okay? Estoy pensando en Acán. ¿Quién murió por el pecado de Acán? Hasta sus animales. ¿Okay? Entonces, esa idea de representación legal se encuentra en toda la Biblia. Y de hecho, se levanta la pregunta si los hijos de los padres sufren por los pecados de sus padres. Y la respuesta en Éxodo 32 y 33 es que sí. Hasta
la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios sí imputa a nosotros las consecuencias de los pecados de otros. Pero en este caso sería, sufren pero no son culpables, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, entonces el punto no es una ilustración nada más, ¿verdad? Pero sí, tiene sus limitaciones. Cae bajo la condenación de Acán, ¿okay? Sufren las consecuencias de la decisión de Acán, aunque no son culpables. Entonces, en el caso de Adán y lo que Pablo está diciendo aquí, va un poco más allá de eso, ¿verdad? O sea, hay una participación. Y la verdad, hermano, todos los días yo confirmo la decisión de Adán. O sea, cada vez que yo peco, estoy expresando mi solidaridad con Adán, ¿okay? En su decisión. A ver si puedo pensar en otros ejemplos. Sí, un ejemplo quizá diferente, pero la misma idea, una ilustración es David y Goliat como representante de los dos ejércitos. Entonces ellos dos van a pelear y el ejército que está con el que gana va a ganar. Entonces eso es otra ilustración. Ok, vamos a terminarlo y podemos entonces ver si hay unas preguntas. Número 3. La gracia triunfa sobre la ley y el pecado. Entonces termina esta sección hablando del triunfo de la gracia de Dios sobre la ley y el pecado. Versículo 20 y 21. ¿Alguien, por favor? La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Ok, entonces la conclusión de 12 al 21, el pecado de Adán y sus consecuencias no tendrán la última palabra. No tendrán la última palabra. La gracia de Dios en Jesucristo ganará. Y es interesante aquí cómo Pablo junta esas dos ideas, la ley y el pecado. Y dice que ellos dos trabajan juntos para traer la muerte y la condenación. Pero la gracia de Dios siempre supera para traer la vida eterna. ¿Qué significa esa frase? La ley se introdujo para abundar la transgresión. ¿Qué significa eso? Aquí tengo la respuesta. Pero... Eso es lo que mismo Pablo dice, creo, después, ¿no? Donde está diciendo cuando la ley introdujo, despertó en él, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, o sea, despierta en nosotros, ¿no? O sea, no codicias, despertó en mí toda clase de cosas. Es capítulo 7, va a ser el mismo punto. Cuando él habla de la ley, va a decir que la ley trabaja en mí para despertar conciencia del pecado, pero no solamente conciencia, sino que culpabilidad y deseo. O sea, ¿recuerdan eso? Hemos visto el punto antes de que, mira, si yo no diga a mi bebé que no toques eso, a lo mejor va a pasar todo el día sin tocarlo. Pero el momento en que yo diga que no lo toques, ¿qué va a querer hacer? Tocarlo, ¿verdad? Así somos nosotros. Entonces, la ley se introdujo para levantar y para que abundara la transgresión. La ley aumenta el problema del pecado humano al hacer que las personas sean directamente responsables de obedecer sus mandamientos y provisiones específicos. Entonces, tengo aquí varios pasajes, Romanos 5, también 4, 15 y 7 al 12. Ahora, la mención de la ley del pecado en versículos 20 y 21 introduce el tema de capítulos 6 y 7. ¿Okay? Él menciona el pecado y la ley. Esas dos cosas trabajan juntos como enemigos y ellos usan uno al otro para traer muerte y condenación. Entonces, en capítulo 6, Pablo va a hablar del problema del pecado y en capítulo 7 va a hablar del problema de la ley. ¿Y por qué? Bueno, si estamos hablando de la garantía de la salvación futura, más allá de
las circunstancias y el sufrimiento, que son dos cosas que pueden amenazar nuestra esperanza. La verdad, la cruda realidad del pecado que sigue mi vida, por un lado, y la ley con sus reglas y sus condenaciones contra mí. Entonces Pablo va a explicar que ni el pecado ni la ley pueden quitar esa esperanza de la gloria futura. Y es lo que vamos a ver en capítulos 6 y 7. Okay, pero en esta segunda parte de capítulo 5, entonces Pablo está explicando de una manera más completa cómo es que estamos libres de la condenación, cómo es que por medio de lo que ha hecho Jesucristo ya no estoy bajo la condenación y la muerte y el pecado que Adán trajo al mundo. Y la respuesta es porque tenemos un nuevo representante, estamos en Cristo Jesús. Y esta expresión en Cristo Jesús, nuestra unión con Cristo, va a ser un elemento importante en los siguientes capítulos. Como ya comenté, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Capítulo 8 después. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? En Jesucristo. O sea, es un amor que tenemos en Cristo. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? Siempre cuando enseño estas cosas, bueno, no siempre, pero casi siempre, o sea, salen los alumnos, los estudiantes con preguntas, porque han surgido preguntas, son dificultades teológicas. Y mi respuesta normalmente es, o mi consejo es, que sigas leyendo este capítulo, o sea, meditas sobre este capítulo. Y deje que estas verdades se meten en su corazón y en su conciencia para poder regocijarse en la salvación que tienes. O sea, va más allá de mis propias decisiones. Yo nací sin esperanza. ¿Recuerdan cómo Pablo lo pone en Efesios 2? Ustedes los gentiles eran ¿qué? Fuera de los pactos, no eran parte de la ciudadanía de Israel. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, eso era nuestra condición. Una condición sumamente grave. Y por eso el Evangelio es buenas noticias, porque las malas noticias eran sumamente grandes. ¿Okay?